Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a dar continuidad con nuestras ponencias del día de hoy, del primer día de actividades de la Feria Virtual de Egreso de Empleo y Emprendimiento. Y toca el turno ahora a una egresada de nuestro campus, Celaya Salvatierra. Es todo un honor poder tenerla el día de hoy con nosotros. Ella es la contadora pública Jacqueline Tomás Olalde, de la cual voy a permitirme presentarles y compartirles su semblanza. Actualmente, Jacqueline se desempeña en el puesto de Contralor de Planta dentro de la industria automotriz para la empresa GKN Automotive México. Jacqueline ha sido responsable de la planta de Villagrán y ahora promovida desde hace un año para el puesto de gerencia de Contraloría de las plantas de maquinado y forja. Como parte del equipo de liderazgo, ha sido invitada a colaborar en diferentes foros para la búsqueda de ideas de ahorros y mejora las estrategias de la compañía. Dentro de su carrera académica se distingue el título de contador público con diplomados en impuestos y seguridad social. Ha formado parte de empresas internacionales como Avon Cosmetics, teniendo una destacada participación dentro de la coordinación de control interno y formando parte del equipo multidisciplinario con sede en Sao Paulo, Brasil, para buscar optimización de costos, así como su participación en Argentina como auditor invitado del proceso Supply Chain. Orgullosamente abeja, egresada de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra de la generación 2000, y en una constante búsqueda de ser mejor y de seguir en contacto con su alma mater, hoy viene a presentarnos una charla titulada Dejando tu propia huella. Muchas gracias, Jacqueline, por estar aquí con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, te dejo los micrófonos, te cedo los micrófonos para este tu espacio, este tu campus Gracias, Edith. que te recibe aquí con mucho gusto. Muchas Adelante. gracias, Edith. Gracias por la presentación y de verdad es un honor estar con ustedes este día y bueno, creo que estamos todos muy motivados, ¿no? Después de escuchar el caso de Yanalté y está padrísimo que ahorita ustedes como egresados puedan tener varios enfoques y que ustedes al final puedan decidir cuál es el enfoque y cuál es el rumbo que ustedes le quieren dar a su carrera universitaria, ¿no? Yo les vengo a platicar un poquito desde mi experiencia profesional, desde la experiencia de la industria, que como leía Edith, es en donde yo me he desarrollado. Y bueno, de algún modo me gustaría como ver cómo les puedo ir aportando, ¿no? Ver cómo puedo aportar algo a cada uno de ustedes. Y quiero iniciar haciéndoles una pregunta a manera de reflexión. Ustedes que están aquí recién egresados de diferentes carreras, ¿ya saben hacia dónde, hacia qué rumbo va su carrera universitaria? ¿Ya se sentaron a hacer esa introspección de por dónde quiero empezar a sesgar mi experiencia profesional? Y yo creo que esta pregunta definitivamente tiene que ser el detonador para después empezar a hacer un plan y que ustedes empiecen a desarrollar cuáles son las siguientes metas, ¿no? ¿Por dónde yo me pretendo desarrollar y cuál va a ser el siguiente paso para mi futuro? Y bueno, a manera de slide les puse por aquí algunas ideas y veíamos en el caso de Jan Alteno, ella es emprendedora, ahora empresaria. En mi caso, pues yo desde un inicio uno de mis grandes sueños era formar parte de una industria internacional y poder hacer aportaciones y poder desempeñarme en ese ámbito, pero creo que el abanico de opciones el día de hoy es muy grande y definitivamente las habilidades de cada uno de ustedes son diferentes. Entonces, lo padre y lo interesante es que cada uno de ustedes busque aquello que les apasiona y aquel sueño a donde ustedes quieren llegar, ¿no? Partiendo de la idea que no todos vamos a ser empresarios, no todos nos vamos a ir por el ramo de la industria, pero hay una gama muy grande para dónde movernos, ¿no? Un ejemplo puede ser hacer crecer un negocio familiar y yo he visto casos de verdad sorprendentes en donde a lo mejor el negocio familiar ya tiene estructurados ciertos procesos que se van heredando, ¿no? Que se van heredando de generación en generación, pero de pronto ya pudieran estar obsoletos.
Entonces, qué padre que alguno de ustedes llegue con esa juventud, con esa vitalidad, con esa experiencia también en el ámbito tecnológico y puedan meter esa inyección y ese refresh de pronto que el negocio familiar requiera. Entonces, esa puede ser una opción viable para algunos de ustedes o formar parte de una firma, de una consultoría que ya exista también. O como decíamos en mi caso, pues pertenecer a una empresa. Y también dentro de las empresas hay un abanico grande, desde una pyme hasta una empresa mediana o hasta alguna empresa internacional. Y quiero compartirles un poquito, cuando yo inicié, entré en una empresa de estructura pequeña, éramos alrededor de 100 empleados y creo que las ventajas de estar en una industria chica es que nos permiten de algún modo abarcar más áreas, ¿no? Las estructuras chiquitas, por lo mismo, en mi caso, me permitió saber a lo mejor de nóminas, de impuestos, de contabilidad, de procesos productivos, de cuentas por pagar. Entonces, de algún modo, al ser pocas personas las que estábamos dentro de cada una de las áreas, pues tenemos más libertad de movimientos. Y para mí esa fue como la primera experiencia en donde empecé como a adquirir ciertos conocimientos, pero sobre todo a ver hacia dónde me iba a encaminar, qué realmente era lo que a mí me movía, ¿no? Y bueno, el sector gobierno también puede ser otra opción. Habrá quienes de ustedes se dediquen o les guste o les llame la atención incursionar en este tipo de sectores. Entonces, como primer paso, creo que lo que ustedes tienen que tener bien claro es hacia dónde va mi rumbo, hacia dónde yo como recién egresado quiero empezar a perfilar mi carrera profesional. Y en este slide yo les quiero compartir 6 pasos muy sencillos que yo creo que les pueden ayudar de algún modo a clarificar su rumbo. Y antes de iniciar con el primero, si ustedes pueden ver en el centro de esta diapositiva, hay un corazón, ¿no? Un corazón rojo marcado ahí en grande. Y aquí yo quiero hacer mucho hincapié en esto. Cualquiera que sea el rumbo que ustedes tomen, cualquiera que sea la decisión por la que quieran enfocar su futuro profesional, creo que en el centro de todo siempre tiene que estar la pasión, aquello que los mueve, aquello en donde realmente sienten que está la vibra, en donde realmente sienten que pueden enfocar y potencializar todas sus habilidades, ¿no? Entonces, creo yo que cuando encontramos eso que nos apasiona, eso que realmente nos llena, todas las demás casillas se van a empezar a acomodar un poquito de manera automática, como que todo va a empezar a fluir de manera más natural, ¿no? Entonces, lo pongo en el centro porque estoy convencida que la pasión en todo lo que hagamos, sea lo que sea, debe ser el centro de todo lo demás. Y bueno, siguiendo con este mismo esquema, en el número 1 yo les pongo establecer la meta. Creo que el primer paso tiene que ser, ¿cuál es mi meta? Ok, ya salí de la universidad, ¿no? Y ahorita están enfrentando y terminando más bien una de las metas más importantes, ¿no? Ya escogieron su carrera, pero ¿qué sigue? ¿Cuál es la meta siguiente en donde ustedes quieren empezar a formar la trayectoria profesional? Y en este punto, creo que nos ayuda mucho, dando seguimiento con este proceso, el trazar el camino. Y trazar el camino no es otra cosa más que hacer un plan. Si ya tengo mi meta establecida, a lo mejor ahí tendremos que delimitarla, saber muy bien cuál va a ser, acotarla, no querer de pronto bancar una meta muy grande porque en el camino no podemos perdernos, tenerla muy acotada y empezar a trazar ese plan que nos va a llevar a cumplirla, ¿no? Y les comparto un poco, igual desde mi experiencia, cuando dejé la industria pequeña que les comentaba en la que formé parte, entré en Avon Cosmetics, que es una empresa internacional. Y bueno, era uno de mis sueños tremendo, ¿no? Estar en ese monstruo de compañía de 4,000 personas. Me encantaba el giro de cosméticos, me encantaba poder ser parte de esa estructura y poder absorber de tanta gente que yo admiraba en el plano profesional. Entonces, una de mis metas que me tracé a corto plazo es ocupar una posición de coordinación de control interno. Y era algo que me apasionaba, ¿no? El control interno y las auditorías y poder viajar. Yo veía cómo la persona que en ese momento ocupaba esa posición, pues se la pasaba viajando en todas partes del mundo y haciendo auditorías y recopilando información y aportando a cada uno de los países a donde él iba viajando. Entonces, bueno, esa fue mi meta, llegar a ocupar esa posición.
Y entonces empecé a trabajar en el plan. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos en donde Jacqueline tendría que enfocarse para hacer ese plan, para llegar a esa posición que en ese momento era mi sueño? Y aquí yo creo que al momento de trazar el plan, algo que quizá les puede ayudar mucho es acercarse de coaches, poder tener esos mentores que en el camino nos van guiando, esos mentores que nos van marcando la pauta y que definitivamente se vuelven una guía para nosotros, ¿no? Y eso es lo que hice, empezar a ver dentro de mi organización qué personas son las que me pudieran ayudar para llegar más pronto a mi meta. Y entonces pasamos al número 3, siguiendo esta parte del esquema del proceso de clarificar nuestro rumbo, en donde dice focalízate. Y en este punto yo quiero hacer mucho hincapié en los puntos en donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención. Es decir, ¿cuál puede ser como el top 3 a lo mejor de aquellas habilidades que si yo potencializo me van a ayudar a llegar a mi meta de manera más clara, ¿no? Y aquí quizá algunas de esas tenga que ser estudiar en algo o quizá algunas tenga que ser invertirle más tiempo para analizar algo o probablemente estemos hablando de tener que adquirir ciertas habilidades nuevas. No sé, el punto de focalizar tendrá que ser algo muy personal y tendrá que ser algo definitivamente que a cada uno de ustedes, después de hacer como ese análisis, los pueda ayudar a definir, ¿no? En mi caso, pues era muy claro, o sea, si yo quería ocupar esa posición de control interno, entonces muy seguramente tendría que, número uno, pues estudiar todas esas políticas de control interno que manejaba la empresa, poder entender cómo funcionaba. A lo mejor hay veces que más que estudio es observación, ¿no? La persona que esté en ese puesto al cual yo estoy aspirando, cómo se mueve, qué habilidades tiene, cómo se conduce y empezar a seguirlos un poquito como el mentor que les comentaba y empezar a aprender de los que tienen camino antes que nosotros y de aquellos que nos pueden guiar en nuestro propio proceso. Y bueno, en el número 4, siguiendo con el esquema, el número 4 dice, revisa y haz ajustes las veces que sea necesaria. Este punto a mí me gusta mucho porque definitivamente creo que en ocasiones, en el transcurso de buscar nuestra propia meta, hay veces que tenemos que hacer ajustes y muchas veces inesperados, ¿no? Muchas veces es algo que de pronto no teníamos contemplado, pero que ustedes sepan que es parte del ciclo y que es parte del mismo proceso y que se vale hacer ajustes. Se vale hacer ajustes cuantas, todas las veces que sea necesario y todas las veces que yo ocupe para volver a redireccionar mi meta. Y siguiendo con el ejemplo que les decía de control interno, pues en mi experiencia llegó, ¿no? Llegó el día en el que mi jefe me dijo, Jackie, pues esa posición de coordinación de control interno en la que te has estado preparando y la que sé, porque él sabía que yo quería ocupar ese puesto, está vacante y prácticamente es tuya, ¿no? Y bueno, en ese momento, y les comparto un poquito de mi historia personal, yo estaba empatando con otra meta personal, que era casarme, ¿no? Era una meta que ya teníamos fijada, Jorge, mi novio, ahora mi esposo, y que bueno, al mismo tiempo llegaron ambas, una en el plano profesional, que era mi sueño y para lo que yo me había preparado casi un año entero, y otra pues casarme, echar raíces y formar una familia. Entonces, cuando llegan esas dos metas en el mismo momento, yo empecé a pensar, ok, ¿cómo puedo hacerlas empatar? ¿No? En ese momento, la posición que yo tanto quería implicaba pues cambiar mi residencia a la Ciudad de México, implicaba tomar una posición que iba a estar viajando constantemente, ¿no? En todo el mundo. Muy rara vez yo iba a estar quieta en la casa y que lejos de que era mi sueño profesional, pues en ese momento ya no empataba tanto con mi plan de vida, ¿no? En ese momento yo quería echar raíces, quería establecerme donde estuviera mi familia y bueno, ahí llegó el momento en el que tuve que decidir por una de las dos y en ese momento pues puse en una balanza cuál de las dos me lleva a mi corazón, en cuál ahorita con esta pasión y con este momento de mi vida es en donde yo me tengo que enfocar. En ese momento decidí dejar y decidí decir no
a la posición que tanto tenía en mente y que por la que tanto había trabajado. Y digo, si les comparto esto, es un ejemplo, en ocasiones a ustedes les puede pasar empatar dos metas profesionales, ¿no? O quizá dos metas personales o más de una. Y ese es el momento en el de este ciclo que les estoy mostrando de clarificar el rumbo. Es el momento en donde hay que hacer ajustes, hacer una pausa y entonces redireccionar, ¿no? ¿Ok? En ese momento no se pudo esa meta. ¿Y qué sigue entonces para Jacqueline? Ese no era el fin, ¿no? Había que entonces buscar una nueva meta. Y bueno, continuando con el mismo proceso, en el número 5 y esta parte me gusta mucho, dice, redobla esfuerzos. Y si ven la figurita que les puse ahí en la diapositiva, es como un muñequito empujando una piedra muy grande, ¿no? Pero si logran ver, esa piedra está a nada de llegar al final, ¿no? Entonces, si tuviéramos que ponerle un porcentaje al proceso, este paso número 5 de 6, pues ya estamos en un 85% de mi meta casi alcanzada, ¿no? Podríamos decir que ya la tengo. Y entonces, ¿por qué me dices que hay que redoblar esfuerzos? Déjenme les cuento aquí. Yo creo que aquí en este punto hay como dos vertientes. Cuando estamos casi a punto de lograr, puede pasar de pronto aquellos sucesos en donde pareciera que me estoy alejando de mi meta, o al contrario, puede pasar que llegue en una zona de confort en donde, ay, pues ya llegué, yo creo que ya estoy, y caernos como en esa zona de aquí estoy a gusto, y por ese último momento pudiera ser que nuestra meta se venga abajo. Y siguiendo como en este contexto de compartirles un poquito de mí, y haciendo como analogías en cada una de las partes del proceso que les estoy mostrando. Les cuento que en mismo Avon Cosmetics tuve la oportunidad de viajar a Brasil por 4 meses, ¿no? Era un proyecto en donde yo tenía que encontrar los puntos débiles de un proceso y poder definir cuáles eran los planes de acción que yo proponía a la organización y en dónde estaban esos gaps, en dónde estaba la brecha del proceso que no estaba funcionando el día de hoy. Entonces, recuerdo muy bien la emoción, ¿no? En ese momento, pues mi meta era llegar al proyecto, cumplirlo y salir victoriosa de lo que la tarea que me estaban encomendando. Recuerdo muy bien en una junta en Sao Paulo, mi coach de México no llegó, por algún motivo personal, ella no pudo viajar. Entonces estábamos en esa sala majestuosa, todos los directivos de Avon Brasil enfrente de mí y por algún motivo yo quedé del otro lado de la mesa, ¿no? Entonces cuando volteé sentí que estaban todos enfrente y yo del otro lado. Y empecé a mostrar pues los avances de mi proyecto, hasta dónde iba, qué es lo que yo había descubierto, en dónde proponía que tendríamos que hacer cambios. Y la conversación empezó a tornarse por un lado donde yo no quería que fuera. Nos empezamos a enredar con las conclusiones y digo, los brasileños son muy de manotear y de pegar, entonces de pronto el ánimo era caliente en la sala y obviamente ellos pues defendían su proceso, ¿no? Ellos se aferraban diciendo, no, o sea, tú mexicana, ¿qué me vas a venir a mí a decir que estoy mal, ¿no? Esa junta no salió bien. Yo salí de esa reunión con un sentimiento de frustración, ¿no? De no inventes, o sea, ¿qué le voy a decir a mi coach que no pudo viajar y que ella esperaba que yo le entregara casi, casi el resultado final del proyecto? ¿Cómo le explico que esto salió fatal, ¿no? Y entonces aquí, perdón, aquí yo les quiero compartir una frase de Bill Gates que va mucho al caso y va mucho en la parte de este proceso en el que estamos hablando, ¿no? Y la frase se la cito tal cual, dice, está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Y esta frase me encanta porque saliendo de esa junta yo sentía eso, que mi proyecto estaba fracasando. Entonces, como dice el paso, redoblar esfuerzos, ¿no? Tuvimos unas sesiones muy buenas con mi coach, empezamos a ver qué salió mal, qué hubiera hecho diferente si pudiera regresar el tiempo y estar nuevamente sentada en esa sala. Empezando porque a lo mejor si veo que todos los brasileños se ponen del otro lado, pues yo me pongo al lado de ellos también, ¿no? Porque a veces ese lenguaje corporal marca mucho y dice mucho el humor, con el ánimo con el que vamos a iniciar una conferencia así, ¿no? De pronto era como los de Brasil y yo sola. Entonces,
hay que empezar como a entrar en esa empatía, en ese rapport de cómo empezamos a crear esa sinergia en cualquier junta, en cualquier proyecto, en cualquier ámbito laboral, ¿no? Y después empezamos a desmenuzar qué falló, qué hicimos mal, cómo lo podemos hacer diferente, en dónde podemos plantear la misma idea, pero decirles de manera diferente en dónde están los gaps que yo he encontrado de su proyecto. Y a veces la manera en cómo vamos direccionando una conversación y cómo cambiamos las palabras al sentido positivo puede cambiar totalmente una conversación difícil, se puede llegar a convertir en una conversación exitosa, ¿no? Y bueno, eso como ejemplo. En este paso, tratamos de enfocar entonces y de regresar al proyecto para poder aterrizarlo con éxito. Y bueno, en ese caso, pues llegamos al punto número 6 que dice disfruta y festeja. Afortunadamente ese proyecto salió bien. Yo me acuerdo que la última semana que estuve en Sao Paulo, ya para regresar a México, el director de Mercadotecnia iba a viajar y no pudimos despedirnos personalmente, pero mandó un correo agradeciendo el resultado de mi participación en Brasil, agradeciendo haber puesto tan claros los pasos del proceso y agradeciendo haber iniciado los planes de acción en donde ellos deberían enfocarse para mejorar el proceso en cuestión, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante lo que seguía era pues seguimiento del equipo local de Brasil. Yo les juro que ese correo lo quería embarcar, ¿no? Para mí era, ya lo hice, ya llegué a esa meta. Entonces, la manera en cómo podamos disfrutar, la manera en cómo podamos festejar cada logro y cada meta que vayamos alcanzando es muy importante. Y yo quiero compartirles que esta parte del autorreconocimiento es muy importante. A veces esperamos que el reconocimiento venga de afuera, ¿no? De mi jefe, de mi pareja, de mis amigos, del esposo, de la mamá, de los maestros. Y no, en realidad el primer agradecimiento y reconocimiento que tiene que existir ante cualquier meta que ustedes vayan logrando es el de ustedes mismos. Y yo también es algo en lo que estoy trabajando porque a veces somos muy exigentes, ¿no? En mi ritmo de empresa automotriz, como comentaba Edith en mi presentación, actualmente estoy ya en GKN Automotive, que es una empresa de capital inglés, una empresa pues internacional con más o menos 3.500 empleados. Pues el ritmo de la industria es muy rápido, ¿no? Y entonces es ese ritmo, de pronto hago la analogía como de un coche de carreras, en donde vamos rápido, rápido, rápido. Y quiero compartirles hace un año, más o menos, en marzo, más o menos, marzo, abril, cuando viene la pandemia, ¿qué pasa? El mundo paraliza, ¿no? Y literal, el mundo se paralizó. Y obviamente, pues GKN no iba a ser la excepción. Entonces, para mí, con ese ritmo que traía tan acelerado, y de pronto llega abril y GKN cierra sus puertas. Y cerramos. Y ese momento en el que tú abres los ojos y de pronto sientes, ¡ah! ¿Y ahora qué sigue? ¿No? O sea, y ya no hay juntas. Y bueno, yo les comentaba eso, ¿no? Después de la pandemia, creo que el día después, cuando nos mandaron el comunicado de ya no queremos a nadie en planta, por tema de COVID, nadie se puede aparecer en la planta de GKN, ese día de abrir los ojos y decir, ¿y ahora qué sigue? Ese silencio tan extraño en ese momento y al final esa sensación de incertidumbre, ¿no? Porque ¿cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿GKN va a tronar? ¿Y ahora cuál es mi siguiente paso? Esos momentos de incertidumbre yo creo que son los que nos hacen regresar al centro, regresar a nuestro corazón y a donde está nuestra pasión y entonces volver a trazarnos la siguiente meta. Para mí en ese momento fue cuando descubrí, ok, ahorita estamos parados, ahorita ya no hay ese ajetreo de urgencia y ese sentido de urgencia que la industria nos demanda, pero ¿cuál es mi siguiente meta? Y fue ahí cuando empecé a descubrir las herramientas del coaching y las herramientas del mindfulness. Y entonces empecé a trazar mi meta por ese lado. Ok, quiero prepararme, quiero tener más herramientas que me ayuden a mejorar mi estilo de liderazgo y quiero encontrar también esas herramientas que me ayuden a volver a mi centro y de algún modo como esa formación integral, ¿no? Que el coaching y el mindfulness nos dejan. Entonces,
si se los comparto es para hacer la analogía que las metas y cada vez que nosotros necesitamos volver a replantearlo, hay que hacerlo, ¿no? Poníamos en el paso número 4, ¿cuántas veces hay que hacer ajustes? Las que sean necesarias. No importa cuántas veces se necesite, hay que hacerlo. Y bueno, en este mismo contexto, si ya pueden ver el siguiente slide, les quise incluir una herramienta que se llama Ikigai, que quiere decir la razón de ser. Es una herramienta japonesa, viene de un libro de Héctor García y de Frances Miralles, y les cuento un poquito. Ellos, Héctor, son dos españoles. Héctor estuvo viviendo en Japón mucho tiempo y de pronto empezó a cuestionarse cómo es que los japoneses viven tanto, ¿no? Son tan longevos. Y sabemos que más o menos duran, no sé, promedio de 83 años de vida. Además de la disciplina que todos conocemos, de la alimentación tan sana, pues había como algo que Héctor García se dio a la tarea de investigar. Hicieron una investigación de campo en un pueblo de Japón, en Okinawa, y este pueblo ellos lo veían como uno de los pueblos en donde tenía el mayor índice de longevidad, ¿no? Y empezaron a hacer su investigación y su encuesta. ¿Qué es lo que a ti te mueve? Y coincidieron, se dieron cuenta que en todas las respuestas o en la mayoría de ellas, la palabra ikigai era un común denominador. Que cuando le preguntaban, ¿qué es lo que tú crees que a ti te hace ser tan longevo? Y los japoneses respondían ikigai, que significa la razón de ser. Ahí es como nace esta herramienta que yo les quiero mostrar y que sí los invito a que se sienten en un momento y dediquen unos momentos en la tranquilidad de su casa, en donde ustedes prefieran, a reflexionarla y a armar cuál es el ikigai que a ustedes los mueve, ¿no? Y se los voy a explicar un poco. En la parte de arriba en amarillo dice lo que amas. ¿Qué es lo que tú amas? En el otro eje dice lo que necesita el mundo de ti. Y para mí, esta frase de lo que necesita el mundo de ti es dejar tu huella. Es justamente en dónde voy a dejar mi huella, en dónde soy tan buena y qué me voy a dedicar para que yo vaya imprimiendo esa huella por cada uno de los pasos que voy dando, ¿no? La vertiente de abajo dice por lo que te pueden pagar y en la vertiente del lado izquierdo dice en lo que eres muy bueno. Entonces, esta herramienta nos invita como a hacer una reflexión de en dónde realmente me siento cómodo, qué es lo que yo sé hacer bien. Y hay 4 preguntas poderosas que les quiero compartir y que nos ayudan como a empezar a desmenuzar este diagramita de Ikigai. La primera es, ¿cuál es mi elemento? Es decir, ¿qué es lo que a mí me mueve? Quizás si yo soy muy introspectiva y muy tímida, pues difícilmente me voy a empezar a perfilar como una conferencista, ¿no? Difícilmente me voy a sentir cómoda hablando ante un auditorio grande de personas. Entonces, esta primera pregunta nos lleva a hacer una reflexión. ¿Qué me mueve? A mí, Jacqueline, ¿qué es lo que me mueve? La segunda pregunta para ayudarnos en este esquema es, ¿con qué actividades se me pasa el tiempo volando? Y creo que es cierto, todos tenemos esa actividad en donde ves el reloj y dices, ya pasaron 5 horas, ¿no? Y ahí es donde yo me doy cuenta que definitivamente mi Ikigai está en la carrera y en donde yo estoy focalizada. Creo que me puedo pasar 5 horas sin darme cuenta haciendo análisis y haciendo enfoques y haciendo temas financieros, ¿no? Y de pronto veo el reloj y ya son las 5. Entonces, cada uno de ustedes analice en dónde es esa actividad que ustedes hacen y que se les pasa el tiempo volando. La tercera pregunta poderosa sería, ¿qué te resulta fácil hacer? ¿No? Aquellas como habilidades natas que todos tenemos, ¿qué te resulta fácil hacer? Y la última, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño? Y cuando yo estaba haciendo mi ejercicio, me di cuenta que hay habilidades que tenemos en la infancia y que en nuestra etapa adulta vamos enterrando, ¿no? Por algunas circunstancias vamos enterrando y vamos olvidando esas pasiones que desde niño nos movían. Y yo creo que esas pasiones de niño son las más naturales, porque son las que realmente tienen nuestra esencia. Entonces yo los invito a que revisen eso. ¿Qué yo hacía de niño que disfrutaba tanto? Y a lo mejor empiezan a descubrir esos talentos enterrados y es momento de sacarlos a flote para que ustedes puedan descubrir cuál es mi Ikigai.
Y siguiendo con este esquemita, me gusta mucho cómo van uniendo cada una de las partes. Empezando por arriba, en qué es lo que yo amo. Déjenme ver si les puedo ir con el puntero para llevarlos en el mismo sentido. ¿Qué es lo que yo amo? Y si eso yo lo junto con en dónde voy a dejar mi huella, si yo puedo combinar estos dos factores, lo que yo estoy encontrando es mi misión. Y si yo conjunto la parte en donde voy a dejar mi huella y por lo que además me van a pagar, ¿no? Que voy a recibir un sueldo por eso que estoy haciendo, estoy encontrando mi vocación, ¿sí? Si yo quiero dejar mi huella como catedrático y además me van a pagar por dar esas clases que disfruto tanto, pues estoy encontrando mi vocación. Pero si yo encuentro aquello por lo que me van a pagar y además es algo en lo que yo soy muy bueno, estoy encontrando mi profesión. Y si eso que yo soy tan bueno lo puedo conjuntar con todo lo que yo amo, estoy encontrando mi pasión. El Ikigai habla justamente de la combinación de estos cuatro elementos para encontrar ese centro, eso que nos mueve y esa razón de ser. Si logro conjuntar la pasión, la misión, mi vocación y mi profesión, estoy encontrando mi Ikigai. Esta es una herramienta muy buena y a mí me ayudó mucho y yo los invito a que ustedes la exploren y que realmente hagan ese ejercicio de introspección de en dónde está mi centro, cuál es realmente la razón de ser, en dónde yo quiero empezar a dejar mi propia huella. Este siguiente slide que yo les quiero compartir habla mucho sobre el sello personal, ¿no? Y a mí me mueve mucho y me emociona mucho estar en un foro como estos, en donde ustedes como egresados de la Universidad de Guanajuato también podemos seguir en contacto como en esa comunidad, como nos decían en la inauguración, ¿no? Esa comunidad de abejas de la cual formamos parte. Y a mí me encantaría que cada uno de ustedes vaya imprimiendo su sello de abeja, ese sello personal que nos caracteriza, ¿no? Y que de algún modo vayamos esparciendo ese sello por todo el mundo. Les comparto que como parte de esta presentación, y ahorita en un slide que les voy a mostrar al final, estuve en contacto con algunos de mis compañeros de generación y fue muy enriquecedor ver dónde estaban, a qué se habían dedicado, en dónde está dejando su huella cada uno de ellos y cómo cada uno fue encontrando su ikigai, muy diferentes unos de otros. Y esa es la idea. El ikigai es algo totalmente personal y que al final cuando lo podemos conjuntar como parte de egresados, estamos enriqueciendo la comunidad de universitarios. Y bueno, aquí yo les quiero compartir, les decía, hice como que un poquito, hicimos una reconexión con alguno de ellos, algunos de mis compañeros, en donde nos habíamos perdido la pista un poquito. Y uno de ellos hablando me decía, oye, fíjate que ya estamos todos regados, ya no sé ni dónde quedaron todos, ¿no? Y aquí, y yo le decía, qué padre, esa es la idea, que estemos regados por todos lados y que estemos dejando nuestra propia huella en aquello que nos mueve y aquello que nos apasiona. A este slide yo le puse dejando el panal. ¿Qué pasa cuando el egresado sale y empieza a buscar su propio rumbo? ¿Hacia dónde nos podemos dirigir? Y lo veíamos en el slide, en el primer slide, ¿no? En donde yo les decía, busquen su rumbo, hacia dónde se quieren enfocar. Y me llena de orgullo ver, por ejemplo, a mi compañera Judith Banda, que ahora ella se enfocó por el lado de ser profesor, investigador, también de la Universidad de Guanajuato, pero del campus Irapuato, Salamanca, y que ella actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y Judith se dio cuenta que parte de su ikigai era escribir libros. Entonces, Judith, y con mucho orgullo lo quiero mencionar, ella fue coautora de un libro, el libro se llama Today's Inspires Latina. Entonces, qué padre que como egresada de la Universidad de Guanajuato pueda inspirar a estas jóvenes latinas y pueda ir dejando su huella en aquello que a ella le apasiona, ¿no? O como Jorge Martínez, que también decidió enfocarse por el lado de la docencia y que de algún modo está dejando su huella en cada clase y en cada alumno que él tiene, está dejando su huella de abeja en aquellas semillitas que está sembrando.
Y tengo también como parte solo, como parte de algunos ejemplos de mi generación, Mónica Martínez. Y aquí es otro ejemplo de cómo la vida a veces nos va llevando por diferentes metas, ¿no? Ella, su meta personal la llevó a Canadá, a mudarse a aquel país. Y bueno, está aprendiendo un idioma diferente, francés. Y ella desde su experiencia como contador, ahora tiene el reto pues de aprender toda esa legislación de un país diferente al nuestro para poder ejercer como contador en otro país. Entonces me parece padrísimo que pueda dejar su huella como egresado de la Universidad de Guanajuato en Canadá, haciendo lo que a nosotros nos apasiona tanto, ¿no? Y bueno, hay quienes como yo, como Rafa Cano, que se dedicó a la industria también. Él está en la empresa Rehau, una empresa alemana, y me parece muy curioso, platicando con él, me decía, es que soy contador, pero yo ya me dediqué como por el lado de la logística, de supply chain, de las exportaciones. Entonces, volvemos a nuestro esquema de metas, ¿no? Si recuerdan en donde decíamos, hay que hacer ajustes, aquel número 4 de hay que hacer ajustes, Rafa descubrió que a lo mejor él ya no quería estar en impuestos ni quería estar en contabilidad y entonces él redireccionó su meta por el lado de logística y de exportaciones. Y es ahí donde él está dejando su huella. También tenemos gente que de nuestra generación de egresados que se dedicó a la parte de las consultorías, ¿no? Como es el caso de Oscar Muro, que me llena de orgullo decir que ahora es socio de auditorías de la oficina Celaya, del grupo KMC Muro Salinas. Y bueno, Oscar brillante desde la universidad y seguramente está dejando esa huella que lo identifica. Igual que Romina Cabrera. Romina empezó, creo que por tres de los ejemplos que nosotros mencionábamos al inicio, ¿no? Ella empezó a hacer ese refresh de la empresa familiar y después se dio cuenta que por ahí no iba su rumbo. Entonces ahora está emprendiendo un proyecto como independiente y buscando su propia firma y buscando su sello personal. Y bueno, esto es un ejemplo, solo algunos, de que la comunidad de egresados nos va a abrir un abanico impresionante de posibilidades. Y qué padre que nosotros, después de dejar el panal, haciendo la analogía, la universidad es como el panal que nos cobija, que nos arropa, que nos da las herramientas para prepararnos, pero que una vez que lo dejamos, vamos dejando esa huella en aquello que amamos y de algún modo el compromiso de volver, como en este tipo de foros, en donde podemos compartir algo de nuestra experiencia y en donde podemos hacer que la comunidad de egresados con identidad sea sólida. Les quiero compartir ya para ir cerrando mi charla con una frase de John C. Maxwell. John C. Maxwell es un escritor estadounidense, él ha escrito más de 80 libros y él está muy enfocado en la parte del liderazgo ejecutivo, ¿no? Y dice, el éxito es reconocer el propósito de tu vida, crecer para alcanzar tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás. Y yo definitivamente esta frase la puedo desmenuzar o traducir con tres palabras. Deja tu huella. Me gustaría que ustedes se llevaran esta pregunta. Ya saben, ustedes ya saben en dónde van a dejar su huella. Y es un tema que, bueno, hay que analizarlo y hay que dedicarle un momento porque están en la parte más importante de su carrera. Los invito a reflexionarla y los invito a asumir con compromiso el poder dejar la huella en aquello que ustedes aman y que ustedes les apasiona. Muchas gracias de verdad por la invitación. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o si quieren que comentemos algún punto. Muchas gracias, Jacqueline, por tu participación bastante. Antonio, gracias. Muchas gracias, Edith. Le pedimos a los asistentes en el chat si nos pudieran colocar preguntas para la contadora Jacqueline. Entonces vamos a dar un espacio para poder Muchas solicitar las gracias, preguntas. Luz. Chicos, solicitamos su participación para aprovechar a la contadora que hoy nos hace favor de compartir toda su experiencia. No dejemos que se vaya sin robarle un poquito más de su tiempo y de su experiencia. Ya nos están aquí compartiendo algunas preguntas. Sí, gracias. Voy a dar lectura. ¿Nos podría compartir el título del libro en donde podemos conocer más sobre el método Ikigai? Sí, claro que sí. Hay dos libros. Uno se llama Ikigai, los secretos de Japón,
para una vida larga y feliz. Si quieren, se los escribo ahorita en el chat. Y otro es el método Ikigai. Ambos fueron escritos por los mismos autores que les mencionaba, Héctor García y Frances Miralles. Ahorita se los escribo en el chat si gustas, Luz, para que los busquen. Muchas gracias, Jacqueline. Tenemos Gracias. aquí otra pregunta. En lo personal, ¿a ti te costó trabajo encontrar tu Ikigai? Sí, yo creo que esa es una parte que no podemos encontrar de un momento para otro, ¿no? Y claro que sí, y claro que viene de llenarte de todas esas herramientas. Y como yo les decía, yo tuve que desempolvar algunas habilidades y algunos tesoros que tenía por ahí escondidos, ¿no? Para poder volver a reencontrarme con ese centro, con aquello que me apasiona y redireccionarme por ahí. Y creo que justo en este año, les comentaba, en esa necesidad de llenarme de herramientas nuevas, la parte del mindfulness me ha ayudado muchísimo a encontrar y a complementar mi Ikigai. Son aquellas herramientas que a mí me permiten como disfrutar cada paso, ¿no? Creo que antes vivía en el acelere de lo que sigue y lo que sigue, y entonces como que no te deja esa pausa de ya llegué a la siguiente meta, déjame disfrutarla, déjame saborearla y entonces sí avanzar con la siguiente. Pero creo que cada uno tendrá que buscar las formas y las maneras y hacerse llenar de diferentes herramientas para poder encontrarlo. Y aquí no hay la fórmula secreta, ¿no? O sea, no es que haya un Ikigai mejor que el otro, es muy personalizado y cada quien necesitará hacer su trabajo interior para poder encontrarlo. Es correcto, Jackie, muchas gracias por tu respuesta y doy lectura a los mensajes que tenemos aquí en el chat. Sí, Muchas gracias. gracias por compartir toda tu experiencia. Eh, Aquí hay otra pregunta, Jackie, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera y qué hiciste para superarlo? El momento más difícil de mi carrera, pues yo creo que he tenido varios. Yo creo que he tenido varios, pero sí definitivamente uno de los momentos más difíciles fue el que les compartí de poder dejar esa posición que tanto me encantaba, ¿no? Porque sí fue como en ese momento yo lo veía como a renunciar a un sueño. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que gracias a ese momento se abrió la oportunidad en GKN. Y otro momento que también puedo compartirles es cuando estaba postulándome para esta posición que ocupo actualmente de gerente de Contraloría, pues era una competencia bien cerrada y un poco reñida y yo ya quería saber el resultado, ¿no? Y fue difícil y al final me ayudó como a darme cuenta de todo lo que esa posición requería en mí, de todas esas habilidades y esos conocimientos que requerían en mí. Fue difícil en cuanto al camino, ¿no? En cuanto al camino, y regreso como a ese slide número 5 en el, uy, redoble esfuerzos porque se te está yendo la posición, ¿no? Y bueno, al final, gracias a Dios, pues quedé yo seleccionada, pero creo que cada fracaso nos lleva como a lo que leíamos, a volver a reestructurar y como a detectar en dónde estuvieron esos errores, pues para seguir adelante. Creo que los fracasos nos enseñan a veces mucho más que los aciertos. Es correcto, Jackie, pensamos que a lo mejor todo va a ser el color de rosas, pero cuando nos equivocamos, a veces es de las situaciones en las cuales más aprendemos. Claro, Doy claro. lectura a otros de los mensajes que tenemos aquí. Muchas felicidades, Jackie, eres mi fan. Ah. Tenemos acá otra pregunta. ¿Crees que siempre se vive bajo un mismo Ikigai o que va cambiando conforme nosotros lo hacemos? Definitivamente va cambiando, definitivamente va cambiando. Y creo que hay como dos momentos muy claves, yo lo veo así. Uno, cuando empiezas tu carrera, ustedes como recién egresados, y otro cuando llegas a la edad, a la madurez, ¿no? A lo mejor cuando cambias una situación como convertirte en madre, por ejemplo, o cuando el mundo te lleva a otro país, como en el caso de mi amiga Mónica, pues definitivamente hay que reacomodar todas esas piezas para volver a encontrarlo. Sí, 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 sí creo que el Ikigai va cambiando conforme vamos pasando por diferentes momentos en nuestra vida. Nuevamente, muchas gracias, Jackie.
Leo aquí otro mensaje. Es un orgullo escucharte, querida maestra Jacqueline. La colmena se replica en este trabajo en el campus Celaya Salvatierra, que genera este tipo de, esta feria. Muchísimas gracias, qué bonito comentario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y me siento de verdad muy orgullosa de que me hayan invitado. Gracias, Antonio, por invitarme a participar aquí. Ojalá sea la primera de muchas. Y yo creo que es eso, ¿no? Enriquecer con nuestras experiencias y aprender unos de otros, porque esto es un continuo aprendizaje. Tengo por aquí otra pregunta, rápidamente. ¿Podría explicar el significado de los recuadros que existen en la lámina del Ikigai, es decir, entre pasión y profesión, pasión y misión, etcétera? Creo que ya. Sí, bueno, a lo que se refiere esos recuadros que ponía en la lámina, pues es cómo podemos conjuntar la pasión con nuestra misión de vida, con nuestra vocación y con nuestra profesión, que a veces pareciera que es lo mismo, ¿no? Diríamos, pues ya, pues soy contador público, ahí está mi misión y ahí está mi pasión y ya acabé. No, o sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Y yo creo que algo bien importante es eso, como le puse a mi charla, dejar esa huella, porque ahí es donde vamos a encontrar la pasión. Y si eso lo combinamos con, ¿para qué me van a pagar, no? Porque a lo mejor yo digo, híjole, es que a mí me gusta mucho cantar y de veras me gusta mucho cantar, pero soy desentonadísima. Entonces, yo sé que de La Voz México no la voy a hacer. Yo sé que de eso no voy a vivir, ni nadie va a pagar por ver a Jacqueline cantar en un escenario, ¿no? A lo mejor eso me gusta, pero si no soy buena para eso, lo puedo hacer de hobby y en un karaoke y en las fiestas con los amigos, pero no voy a vivir de eso. Entonces, el Ikigai es muy enfocado como a conjuntar estos cuatro ejes. ¿En qué soy bueno? ¿En dónde quiero dejar mi huella? ¿Para qué es para lo que me van a pagar? Y entonces sí, encuentro esa razón de ser, ¿no? Creo que va enfocado como a la formación integral que tenemos que tener en esos cuatro cuadrantes. Gracias, Jacqueline. Muy Gracias, Edith. inspiradora tu presentación. Muchas Y gracias, Edith. que tenemos aquí al maestro Antonio González Arroyo, quien es el titular del programa de egresados con identidad, a través del cual pudimos contactar esta charla con la contadora Jacqueline. Maestro Antonio, muy buenas tardes. Quisiera usted generar unas palabras. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo estoy feliz porque voy a hacerles a mis queridos compañeros estudiantes, los que están a punto de egresar, a quienes miran desde esta distancia que las cosas van a ser difíciles para desarrollar la vida. Voy a hacer un parangón en donde voy a ejemplificar algo hermosísimo. Las abejas, que el día 20 de mayo se festeja el Día Internacional de las Abejas y que para mí tiene un significado muy particular. Tiene una característica fundamental. Trabaja para los demás, trabaja en equipo, fortalece su dinámica a través de procesos en donde, para empezar, tiene dos formas de guardar su alimento. El más grande que está en su cuerpo es para la comuna. El más pequeño es para ella. La abeja tiene, por naturaleza, dos características de cómo hacer comunidad. El enjambre, que son pequeños grupos, se pueden contar y medir los espacios, hasta la colmena, que es la que abraza. La colmena legendaria es esta querida Universidad de Guanajuato. Hoy que miro sus nombres de Alejandra Silva, Alejandro Daniel, Alejandro González, Alejandro Lara, Alejandro Rosillo, Adrián, Adolfo, todos, especialmente todos, junto con el equipo del campus, le abrimos un espacio de corazón para que cada cuadrito en donde veo su nombre pareciera que es una celda donde la abeja ha construido el mejor espacio para formarse. La universidad forma para la vida. La universidad nutre con el conocimiento para un desarrollo integral. Me dio mucho gusto ver el amor con que preparó
trabajo, puedo adelantar, porque tengo poco tiempo de conocerla a Jacqueline, pero puedo adelantar que esa huella que puso ahí es de alguien que tiene un significado especial. Lo puedo adelantar y no lo he consultado. Esa huellita hermosa que tiene colores es una señal de que los estudiantes, los profesores, los administrativos, a diario nos estamos moviendo, dejando en el piso de este mundo una huella en donde estamos preparando a hombres y mujeres de bien. Queridos todos, no se alejen jamás de esta colmena, jamás dejará de existir en nuestras vidas, pero no se alejen tampoco de esta comunidad que en la plática escuchamos, en donde Jacqueline tuvo contacto con sus compañeros y a cada uno de ellos le puso una abejita como símbolo que sí podemos trabajar en comunidad. A la sociedad le hace falta mucho este trabajo. Y a nosotros, yo soy profesor de la Escuela de Derecho, a nosotros nos hace falta verlos, saber que les va bien, saber que tienen dudas, saber que es difícil, saber que les cuesta trabajo, saber que son nuevos tiempos, porque así es la vida. Así a diario hay que salir dejando esa señal de movimiento y con ese mismo parangón que veo en estos cuadritos sus nombres, me imagino la celda de la colmena, en donde es la construcción más exacta en 6 partes para desarrollar la vida individual, pero vista como colmena. Abrazo con mucho cariño a las autoridades, abrazo mucho la coordinación. Yo estaré siempre al pendiente de lo que se ofrezca, de lo que se ofrezca. Son miles y miles de egresados que están en todo el mundo, pero hay que regresarnos a platicar y hay que regresarnos a escucharnos. Les mando un gran abrazo, a Jacqueline mi cariño como siempre, a mis queridas funcionarias académicas, porque mi tierra es Celaya, pero mi universidad es la Universidad de Guanajuato y mi querencia son los alumnos. Así es de que gracias, muchas gracias por permitirme dirigir unas palabras y con ese mismo entusiasmo, aquí estamos para lo que se ofrezca, porque los egresados jamás se van de la colmena, porque ya llevan también una marca indeleble en la emoción del corazón de que nacimos de la escuela pública y que hay que ayudarnos como escuela pública a todos. Muchas gracias, buena tarde, gracias Jacqueline. Gracias, Antonio, gracias a ti. Muchas gracias, maestro Antonio González, por sus palabras y también por las facilidades que nos dio en el contacto con nuestra egresada Jacqueline. Un gusto, Jacqueline, Un igual gusto, Luz. para tu participación aquí en esta primera feria virtual de empleo, de egreso y emprendimiento, que esperemos que no sea la última vez que contar con tu participación. El seguir teniendo este tipo de charlas para nosotros es muy importante y pues muchas gracias. Te agradecemos tu participación. Voy a dar lectura a tu constancia, ya la estamos visualizando. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a la contadora pública Jacqueline Tomás Olalde, quien nos brindó la ponencia Dejando Huella, impartida dentro de las actividades de la primera Feria Virtual de Egreso, Empleo y Emprendimiento en la ciudad de Guanajuato, de Celaya, Guanajuato, el día 24 de mayo del 2021. Firma el secretario académico, doctor Rafael Alejandro Veloz García, la rectora del campus Celaya Salvatierra, doctora Graciela Ama de la Luz Ruiz Aguilar, y la coordinadora de Igualdad y Corresponsabilidad Social del campus Celaya Salvatierra, la maestra Edith Alejandra Gamino Ramírez. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Luz.